Buenas noches, amados estudiantes. Esta clase continuamos con las exposiciones de los trabajos que están referidos principalmente al tema de atrasos, pero como siempre revisando la mejor conceptualización del fenómeno que están tratando y además de dar cuenta de las mejoras que se han hecho en materia tanto de causal como de Forrester y del ajuste, la mejora que ha habido para la variable cualitativa. Y en esta ocasión, como digo, el centro va a estar en explicar cómo han hecho para el tema de el atraso, ¿no? Bien, entonces dejamos la oportunidad esta vez al grupo 1 para que haga su exposición. Muchas gracias. Eh, buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablarles sobre el tema de la inversión privada. Para este caso, vamos a hablar de la variable de retardo en el fenómeno de la inversión en la minería para la extracción y exportación de cobre en el Perú. Primero, vamos a hablar un poco de la subsanación, en este caso del diagrama causal, el cual ha sido enriquecido con diferentes variables que ahorita vamos a mencionar. Y vamos a explicar un poco de forma general cómo es este diagrama causal. Acá, este diagrama causal principalmente nos muestra cómo la inversión por parte de las empresas mineras, tanto peruanas como extranjeras, son causadas debido a una demanda de cobre por parte tanto de industrias peruanas como en el caso de extranjeras, las cuales estas industrias hacen uso del cobre para poder utilizarlo para elaborar sus productos y servicios en sus respectivos sectores. Ahora, volviendo con la parte de la inversión por parte de las empresas mineras, esta inversión por parte de las empresas mineras tiene con el objetivo de causar mayor cantidad de cobre extraído por estas mismas empresas mineras, la cual esta cantidad de cobre va a causar una mayor cantidad de cobre que se va a destinar para el mercado peruano, así como una mayor cantidad de cobre que es exportado para el mercado extranjero. Ahora, hablando un poco de la cantidad de cobre que se destina para el mercado peruano, a esta se va a destinar a esta va a causar una mayor, lo que sería en este caso, proyectos de infraestructura para el tema del sector de la infraestructura en el Perú, así como también va a causar una mayor cantidad de productos de industrias peruanas que hacen uso del cobre. Principalmente estos productos son los cables de cobre que se utilizan principalmente por temas de electricidad, así como también otros productos como electrodomésticos. Ahora, algo que mencionar respecto a las nuevas variables que hemos adicionado a este diagrama causal es la cantidad de agua contaminada por las empresas mineras. Ya que debido a que esta cantidad de cobre extraído por parte de las empresas mineras de por sí va a generar una contaminación al ambiente, lo cual esto causa entre uno de los, por así decirlo, variables que se van a ver afectadas es la cantidad de agua que de por sí utilizan lo que sería, más adelante voy a explicar un poco más, las empresas que se dedican a la agricultura. Ya, como estamos hablando un poco más aquí, perdón, esta cantidad de cobre extraído por parte de las empresas mineras va a causar mayor cantidad de agua contaminada por estas empresas mineras, principalmente debido a que los metales pesados como tal, principalmente el plomo, así se van a destinar, se van a, por así decirlo, mover con el aire y estos van a terminar cayendo en las aguas, en el agua de los ríos principalmente, lo cual esta agua de los ríos son utilizados por parte de las empresas que se dedican a la agricultura para poder producir sus alimentos. Lo cual, esto a su vez, como vemos aquí, va a reducir la cantidad de alimentos producidos por la agricultura, ya que ellos hacen uso del agua, hacen uso del agua, que es su principal recurso, bueno, el principal recurso para poder elaborar sus productos. Además, hay que decir, y está bien, hay que decir que esta cantidad de alimentos producidos por la agricultura va a ser causada, a su vez, por lo que sería los ingresos de los pobladores de las zonas mineras, ya que los pobladores de las zonas mineras, al tener mayor capacidad de gasto por parte debido a los mayores ingresos que ellos reciben, es que ellos pueden, por así decirlo, ellos tienen mayor nivel adquisitivo, lo cual ellos pueden, en ese sentido, es decir, que ellos pueden obtener mayor cantidad de alimentos, pueden comprar, pueden adquirir mayor cantidad de alimentos por parte de las diferentes empresas que se dedican a la agricultura, lo cual estamos diciendo que esta relación de ellos es que aumenta. ¿Aumenta qué? La cantidad de alimentos producidos por parte de las empresas de agricultura. Y esta cantidad de alimentos por parte de las empresas que se dedican a la agricultura, si quieren producir más, esto va a causar lo que sería una mayor demanda para el sector de agricultura. Es decir, que para ellos, al querer producir más alimentos por parte de estas empresas de agricultura,
Lo que va a ocasionar es que ellos van a requerir más agua, obviamente, lo cual esto causa una mayor demanda por parte de este sector. Y esta demanda de agua por parte de este sector va a causar lo que sería una mayor cantidad de proyectos de infraestructura demandada por la población. ¿Y por qué? Principalmente por el tema de los canales de riego, ya que los canales de riego son una de las principales infraestructuras que hacen uso parte del sector de la agricultura para llegar que el agua de los ríos, lleguen a lo que serían sus zonas de cultivo. Principalmente podemos decir que en el caso de Perú, los casos que más se destacan actualmente es el de Chavimochic, así como el de Maiges. Ahora, continuando con el apartado de las exportaciones de cobre que se destinan para el mercado extranjero, pues como tenemos aquí, esta cantidad de cobre se va a destinar a un mercado extranjero internacional. Y además de que esta cantidad de cobre como tal, obviamente también es causado por las exportaciones a su vez de cobre de otros países. O sea, como sabemos, no solamente el Perú exporta cobre, otros países mineros también lo producen, Estados Unidos, China, así como principalmente Chile. Lo cual es, estas exportaciones por parte de estas empresas mineras extranjeras que operan en esos países generan, así como en el Perú, un canon minero. El canon minero, la cual se destina, así como en el Perú, en el caso de sus pobladores, a los pobladores de esos países. Es por eso que, como hemos agregado la nueva variable, cual es recaudación de canon minero de otros países. Esta recaudación de canon minero lo que va a hacer en el caso de otros países, al igual que en el Perú, es que van a producir mayor cantidad de proyectos de infraestructura demandados en esos países extranjeros. Es decir, que de este modo, que ellos al tener mayor recaudación de canon minero por parte de esos países, es que ellos pueden producir, pueden llevar a cabo más proyectos de infraestructura, los cuales son demandados por los propios pobladores de allá, de esos países. Y otra de las variables hemos agregado es la cantidad de proyectos de viviendas en el extranjero. Para explicar un poco mejor esta variable, seguimos por aquí. Tenemos que la cantidad de proyectos de infraestructura demandados por los países extranjeros va a causar, por así decirlo, una demanda de mano de obra para poder llevar a cabo estos proyectos de infraestructura. Y a su vez, como también tenemos aquí, va a demandar una cantidad producida de productos de industrias extranjeras. Como sabemos, estos productos de industrias extranjeras pueden ser maquinarias, así como vehículos que hacen uso para diferentes ámbitos, ya sea como el caso de las minerías, como vemos aquí, que causa una mayor cantidad de proyectos de infraestructura, así como también para el tema de la construcción. Ahora, además, ahora como hemos agregado, tenemos aquí la demanda de mano de obra como tal, va a generar ingresos también a los propios pobladores de esos países extranjeros. Y estos pobladores al tener, bueno, perdón, aquí está. Al tener ingresos, mayor capacidad de gasto, es que ellos pueden adquirir lo que serían viviendas, sí, proyectos de viviendas, es decir, casas, departamentos, entre otros relacionados. Y hemos puesto por eso esta nueva variable, ya que ellos al tener mayores ingresos es que ellos pueden adquirir viviendas. Y es por eso que ellos van a causar lo que sería mayor cantidad de proyectos de viviendas en el extranjero, debido a la propia demanda de estos propios pobladores de adquirir una vivienda para poder vivir. Y esta variable cantidad de proyectos de viviendas en el extranjero van a causar, así como también lo causan los proyectos de infraestructura demandados por la población, es decir, no solamente esto hace referencia a edificaciones públicas, en este caso estas son viviendas para la gente ya como tal. Estas dos variables causan lo que sería la demanda de mano de obra para proyectos de infraestructura. Y a su vez, esto también va a causar una mayor cantidad de producción de productos de industrias extranjeras, ya que como al mismo modo que la infraestructura demandada por la población de los países extranjeros, va a requerir de estas maquinarias, vehículos para poder llevar a cabo estas edificaciones. Y a su vez, esta demanda, además de las viviendas en el extranjero, va a causar también lo que sería esta demanda de cobre para los proyectos de infraestructura en el extranjero. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar también un poco sobre cómo esta cantidad de cobre que se destina para el mercado extranjero causa lo que sería la cantidad producida de productos de industrias extranjeras. Ya, eso es todo por respecto al enriquecimiento del diagrama causal. Continúe. Al final le voy a decir mi apreciación. Claro, han procurado enriquecerlo un poquito más, tener alguna referencia, un poco, digamos, simplona, digamos, ¿no? Pero hay una vocación de ampliarlo y darle más consistencia a los elementos que antes no aparecían de una manera no muy explicable, ¿no? Bueno, continúen, continúen.
Ok, ahora se va a explicar lo siguiente, que vendría a ser los cambios en el diagrama de Forrester y el comportamiento. Sobre los principales cambios que se hicieron en el diagrama de Forrester serían los siguientes. El primer cambio que se hizo, y el más importante, fue el de pasar de exógenas a variables internas, lo que vendrían a ser los riesgos financieros, los riesgos sociales y los riesgos políticos. En este caso, por ejemplo, y también se añadió una nueva variable para lo que vendría a ser los metros cúbicos de agua de ríos contaminados por cobre. Ok, en primer lugar, el número de conflictos políticos en el Perú va a depender de dos variables. La primera de los ingresos totales de los gobiernos regionales por canon y la segunda del dinero invertido en proyectos públicos. Ok, esta variable justamente va a servir para luego la variable de riesgo político, que pueda también ser justamente sensible en base a los valores que nos dé, por ejemplo, el número de conflictos políticos, que va a depender de esos dos. Ese Ahora, dinero invertido en proyectos públicos está determinado de manera discrecional, ¿no? No está determinado por alguna necesidad, algún aspecto que está dentro del sistema, porque lo veo como una variable exógena. Ojo, sí, es, entonces ese número de conflictos tiene mucho, está pintado, digamos, desde fuera. sí, es que no encontramos la forma de relacionar dinero, dinero invertido en proyectos públicos con el sistema actual que tenemos de forma sin salirnos tanto, por así decirlo, o irnos por la rama. O sea, principalmente porque vimos de que no tiene mucha relación con los ingresos, porque los ingresos no tienen una relación directa con el dinero que se va a invertir, sino que depende más de los gobiernos Pero regionales. O sea, está bien, pero esos proyectos públicos son de las regiones mineras, sí, ¿no? Es el gasto, dice inversión, ¿no? sí, sí, sí. O sea, ya, pero digamos, tienen que tener datos al respecto, ¿ah? Porque si no estamos hablando de algo que están alucinando, digamos, ustedes, ¿no? Porque eh, dinero invertido en mejoramiento de qué, de qué sería, de proyectos públicos. Proyectos, ¿a qué le llaman proyectos públicos? Principalmente lo que tendría que ser en infraestructura y salud. Infraestructura principalmente es lo que hemos enfocado nosotros. ¿Qué es? Ya, pero ¿qué infraestructura, Pe? ¿Qué infraestructura? Primero, lo que hemos considerado tres principales. Infraestructura pública, lo que vendría a ser pistas, eh, carreteras y demás. Infraestructura en salud y infraestructura en educación. Ya, pero eso afecta, dices, en el tema de los conflictos, ¿eso? Es que lo que nosotros consideramos esto es si es que el dinero que se va a invertir en proyectos públicos no difiere, o sea, en un cierto porcentaje de los ingresos totales de los gobiernos regionales y locales por canon, entonces puede haber una menor cantidad de números de conflictos políticos. O sea, si es que la gente ve que el porcentaje de dinero que se va a invertir en proyectos públicos es grande respecto a las arcas que tenemos de los ingresos de los gobiernos regionales, entonces va a haber menos descontento, por así decirlo, en el tema político, va a haber menos temas de insinuación de que el dinero no se está invirtiendo, a pesar de que está habiendo bastantes ingresos No, no, y espera, demás. no sé, de repente ya yo estoy confundido. ¿Estos son conflictos políticos o conflictos sociales? Políticos nos referimos más que nada a temas de corrupción, por así decirlo. Que puedan haber temas políticos, por ejemplo, de que hay descontento, por ejemplo, con el Congreso, de que hay descontento con los gobiernos regionales y así. A veces hicimos solución más. Y lo que era sociales, hicimos más un poco relacionado, por ejemplo, lo que vendría a ser comunidades como tal, por ejemplo, conflictos que hay
problemas internos, por ejemplo, con las mineras o deforestación, Pero o ¿cómo, por ejemplo con pero ¿cómo contaminación. contabilizas el número de conflictos políticos? ¿Cómo lo contabilizas? Ya, lo que nosotros hicimos fue de que chapamos la data de la mayor cantidad que se habían registrado, los tengo por acá, que eran algo de 120 en un año, y la menor cantidad, Vamos, pero ¿a qué le llamas conflictos políticos? ¿Qué cosa es conflicto político? ¿Cómo eh, contabilizas ese conflicto político? ¿Qué contabilizas? nosotros lo entendimos en el sentido, por ejemplo, de marchas, por ejemplo, que hace el pueblo, por ejemplo, contra el gobierno, por ejemplo. Marchas. ¿Cantidad de Por ejemplo, marchas? mm, mm, es uno de los factores, por así decirlo, que No, por eso, influiría. Otro, por ejemplo, acá sería, están queriendo poner un concepto, están queriendo ponerle ahí, no una variable medible. O sea, es un concepto, hay conflictos ya, hay conflictos, pugnas políticas, en fin, ya. Está bien, ese es un concepto. Pero no sé si eso es medible para meterlo como dinámico. Dinámico, aumenta en ciertas circunstancias, baja en otras circunstancias. No lo sea. El conflicto político se va a dar. ¿Cuánta bronca hay contra Fuerza Popular? ¿Y se va a mantener o no? Sí, si claro. vas a la zona sur, ahí, si no eres, Ah, profesor, se ha silenciado su micrófono. decía, si te vas al sur del país, ahí Antauro recoge la mayor rechazo, digamos, a la política tradicional, Claro. ¿correcto? Y eso es así, no depende la cantidad de dinero en proyectos públicos, para nada. O No, sea, no lo medimos tanto por el nivel que tienen de descontento, sino por la cantidad de problemas que presenta de descontento a la población pero esa contabilización es bien sui generis, pues no. Y yo digo, están alucinando algo, ¿ya? ¿Ustedes te quieren medir eh, algún factor que va a producir finalmente algo que afecta a las inversiones? Si ustedes han creído el cuento de que los conflictos políticos y la inestabilidad política y la inestabilidad social puede afectar eso, ¿correcto? Pero eso no es verdad, eso no es real, no es medible, no se sabe. Ahorita, fíjate la inestabilidad, entre comillas, política con la señora que está gobernando, ¿cómo se llama? Dina, Boluarte. la señora Dina, ¿no? ¿Sí o no? Pero fíjate cuán estable está el dólar. Fíjate el nivel de precio, ¿cómo está el nivel de precio? Ha bajado el nivel de precio. Ese cuento es un cuento ideológico, no es real, no se constata realmente. No puedes, si bien es un comentario que tratan de darle a la gente para que crean que cualquier protesta, reclamo o una tendencia distinta a los que manejan los medios de comunicación va a generar un efecto en la pobreza, ¿no? Falso. Ese es un mensaje ideológico. Pero si ustedes lo quieren llevar a una demostración real, tiene que haber indicadores reales, ¿no? O sea, la situación de la inversión es en el Perú o en cualquier lugar del mundo, los inversionistas invierten a medida que hay oportunidades, en la medida que hay facilidad para el tema empresarial. Es decir, hay mercado, ¿no? Hay condiciones productivas, hay capacidades que se pueden explotar. Eso es lo que hace el marco político del país. En todo lugar del mundo se invierte. En todo lugar del mundo, si hay algo cual se puede explotar. Entonces, ¿por qué? Como ustedes están tratando de llevar esa conceptualización ideológica de que a más conflicto político, a más conflicto social, menos inversión, están patinando, pues están yendo a una pista que no es, ¿verdad? Es que acá lo que pasa es de que esto en sí nace del índice de riesgo país de COFACE.
Si se da cuenta, la fórmula K resta 10 menos el índice de riesgo de país de COFACE. El índice de riesgo de país de COFACE es un indicador del 1 al 10, el cual nos Ya. indica el nivel de riesgo que se encuentra en país. Y ese indicador lo estamos usando para la inversión de extranjera directas, por así decirlo, mientras más riesgo, menos es la tasa de inversiones extranjeras que se va a hacer. Y el índice de riesgo de país de COFACE se mide en 4 factores: en riesgo económico país, en riesgo financiero país, en riesgo social de país y en riesgo político país. Cada uno de ellos tiene una valorización del 1 al 10 y luego se pondera según la fórmula, por ejemplo, 0,25 por Ya, el valor de acá. pero Y, ustedes me ajá, tienen que sacar la información de ese índice en diferentes países y su correlación con la inversión en el sector minero, para yo creerles. Lo que pasa, sí, efectivamente, pues hay índice de riesgo, pero ustedes le están dando una certeza de que esta condición, digamos, social que se da, o un marco político, dado que ese índice lo califica de alguna manera, lo hace intervenir, está efectivamente causando un efecto sobre un factor tan importante como es la inversión. ¿En qué gobiernos ha habido más inversión en el sector minero? no estoy seguro, la verdad. El Fujimori. ¿Y qué cosa sucedió en esa época? Dictadura, conflictos con Sendero, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, La mayor inestabilidad política que ha habido, la mayor cantidad de despidos en la época de Fujimori, ¿eh? Mayor desempleo, pero donde más inversión ha habido. Luego viene el segundo momento de gran inversión, ha sido curiosamente con el pata este que se casó con una extranjera, con una judía, carambas. Eh, no, Toledo. Toledo, pues con Toledo. En la época de Toledo ha habido también un pico de inversión, Toledo, ¿no? Con Toledo sí no ha habido tanto, no ha habido mucho problema, ¿no? Ya el país está en un estado de estabilidad y ha habido también pico de inversión. Es decir, en situaciones de extrema conflicto, de duro conflicto, porque una de las cosas que le da mayor inestabilidad política a un país es cuando hay una dictadura o cuando hay una revolución, una subversión. ¿Sí o no? Ahí podríamos, o sea, ese índice debe haber estado por las nubes, ¿no? De alto riesgo. Pero ¿hubo inversión o no? Yo lo que quiero es que ustedes me tienen que demostrar, porque yo no creo en ese tema, yo no lo creo, porque yo trabajo en la SUNAT. En la época que ha habido menos posibilidad de desempeño empresarial, ha sido en la época del COVID. En el COVID, ¿sí? Y fue en ese periodo de COVID que se rompió récord en la renta empresarial. El mayor nivel de renta empresarial ha sido en la época de la, entre comillas, recesión que produjo el COVID. Entonces, no hay correspondencia, porque el inversionista está pensando distinto a lo que piensas tú y yo. El inversionista piensa estrictamente en su oportunidad de ganancia. Entonces, el COVID cerraron pues las tienditas, o sea, mis patas, ¿no? Gente que yo conozco cerraron su negocio, se fueron al cacho, pero el país creció, creció en producción, creció en exportación, o sea, hubo renta que rompió los récords. Nosotros, el año del COVID fue el año del mayor récord que ha tenido la SUNAT de recaudación tributaria por renta. Entonces, yo sí, no tengo mis dudas que hacer esa correlación esté bien. Y más cuando los factores que están ahí, ¿cómo lo medirá esa central de riesgo? ¿Cómo la medirá? O sea, porque no es un número de conflictos, ¿ah? No pienso que sea así. O sea, debe haber otros elementos
que hay que analizar con cuidado, pero yo pienso que ese tema de inversión, hay que asociarla. Y por un lado, con el tema minero está con las exploraciones, inversión en exploraciones, ya que ahora ya se ha descubierto que el país realmente, ¿cómo se dice? El potencial minero es gigantesco, es enorme, ¿no? Cantidad de gente, 45% dice, es informal. No, yo no creo, esa es una cifra que en la televisión ha salido. Yo la verdad que dudo que sea tanto, pero lo que pasa es que están estimando por la gran extensión que hay de capacidad, entonces las inversiones están viniendo, están viniendo. No importa que Dina sea la que gobierna, yo no sé si han escuchado la entrevista, le preguntan, ¿usted qué opina sobre el gobierno de Dina? ¿Gobierno? No, el desgobierno, dice. No hay un buen gobierno, hay una inestabilidad total. El Parlamento, todo el mundo quiere que se vaya a su casa, ¿sí o no? Del Congreso. ¿Quién no quiere que se vaya? Hay una situación política complicada. ¿Y cómo está la condición económica? Estable. A 2 puntos ha subido el índice de consumo, ¿no? 2 puntos ha subido. O sea, es decir, la gente está consumiendo más. Entonces yo lo que digo, esas correlaciones de ese tipo no me caen bien y más cuando no hay una clara identificación de factores que pueden dar cuenta real de lo que está sucediendo. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Si ustedes lo mantienen, me van a dejar a mí con esa duda de que estén ahí cuantificando y cuando yo lo revise al detalle, veré que están exactamente mostrando ahí, ¿no? De qué están deduciendo de ahí. Porque, como te digo, no sé si es el nivel de conflicto o la cobertura del conflicto lo que se mide con estos índices que salen, ¿no? Porque yo he visto varios, bueno, cuando he estado en APEP, hemos visto esas centrales que califican al país, ¿no? De la calificación del país. Y nosotros estamos por el piso en ciertos aspectos de esas calificaciones y fuimos a sustentar de que estaba mal establecido porque nuestro nivel de estandarización para el comercio exterior era muy alto, demostramos que la generación de empresas, la creación de una empresa para el tema de la producción, para la exportación, no podía demorar más de una semana. Fuimos a demostrar lo que esas centrales tenían como dato, algo que a nosotros nos parecía equivocado. Entonces, por eso tengo también mis dudas que esos indicadores sean realmente, correlacionen correctamente esta relación causa-efecto, especialmente el tema de inversión. Bueno, ya, ese es mi comentario. Continúa. Am, bueno, Ernesto era propiamente orientado a eso específicamente. Por ejemplo, para riesgo social, tomamos también lo que era números conflictos sociales, en los cuales iban a influir cosas, por ejemplo, como dinero por canon minero, como nos sugirió esa vez de que, claro, para un dinero, un riesgo financiero, no un riesgo social, y para un número de conflictos que también hicimos la vez pasada tableada, nos sugirió la clase pasada de, claro, esto puede influir por factores, por ejemplo, como el dinero que se está invirtiendo, o sea, si es que la gente ve que hay inversión minera y ve que se está invirtiendo dinero, entonces la gente va a empezar a ver, dejar de ver como algo malo a la minería. Y por eso tratamos de relacionarlo de esta manera. O sea, el dinero recibido por canon minero se hace una comparativa con el dinero invertido en proyectos públicos. Si la gente ve que esto va a empezar a crecer, el dinero invertido por canon minero, y también si empieza a crecer el dinero invertido en proyectos públicos, y claro, y como un factor negativo, los metros cúbicos de agua no contaminada, los metros cúbicos de aguas de río contaminadas por la extracción de cobre. Entonces, justamente en eso tratamos de ver como que una variable en la cual se defina un número de conflictos sociales que puede haber en Perú para evaluar un riesgo social. Estos metros cúbicos de agua contaminada deben ser dos. Primero, de la cantidad de mineral de cobre bruto extraído
y de la tasa de contaminación de metros cúbicos por tonelada de cobre, lo cual nos salía 10 metros cúbicos. Pero eso, esas dos variables son exógenas, no es parte del sistema. Esta es una tasa, sí. Y el otro La también. de la mineral de cobre bruto también, porque No, 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 esto, está bien, la razón puede ser justificable, pero esa consideración es exógena, no es parte del sistema. metros cúbicos, esto. Claro, es exógena. No se está dando en relación a algo, pues. Y hay un factor interesante, pero que está afuera, ¿no? Que es la tasa de contaminación. Sí, Y el otro, el mineral extraído, pues también forma parte de los elementos que pueden ser deducidos o afectados por otras variables que están en el modelo, que usted los tiene considerados. No, 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 no tiene por qué estar en forma exógena. Se puede vincular. Bueno, es una sugerencia. mm, claro. Una consulta, en el caso del mineral bruto extraído, ¿por dónde podría ir en todo caso? Porque he visto que esto más es como un valor, Pero, dependiendo la cantidad estimada que hay en la mina, o sea, es como que a veces incluso las mineras lo tienen un poco incierto este factor. pero es que debe haber un factor de producción, ¿no? Yo tengo exploración, tengo mercado, demanda, tengo la exploración, tengo la inversión, la explotación minera, la producción minera. Y de ahí calculo cuánto debe ser la cantidad de mineral extraído, que tiene, digamos, un correlato con la cantidad de cobre, ¿no? O sea, este modelo debería, ese factor, esa variable, lo extraído, ser parte del juego de interrelaciones que debe tener el modelo. O sea, no debería ser algo exógeno. Ahora, como yo les dije la vez pasada, lo exógeno va a generar, si observo que está generando un efecto de gran influencia, el suelo promedio, ¿no? Cantidad de minas de extracción de cobre, cantidad promedio de trabajo de mina, que todo eso es exógeno, entonces no estoy viendo un modelo propiamente dinámico. Hay que cerrar las relaciones. Digamos, si no, no es un modelo que está completo, ¿no? Como sistema dinámico. Bueno, continúo. Eso ya sería entonces los principales cambios que hicimos más que nada respecto al modelo que se nos observó la última sesión. Era principalmente esos dos cambios. Eh, Volver endógenos, por así decirlo, estos dos números. Conflictos políticos en el Perú y conflictos sociales. Entonces, vamos a revelar entonces la influencia real que tiene el índice de riesgo COFACE realmente en relación con otros países y, y en base a eso volver a reestructurar, por así decirlo, si es que va o ya no va, entonces los demás factores que influyen para dicho índice. A ver, De ahí ya con el resto de las gráficas, simplemente que algunas gráficas ya se fueron actualizando. eh, Algunas gráficas ya se fueron actualizando en base a lo que se corre el modelo. Algunas gráficas se han ido actualizando en comparación de antes, algunas comparativas, acá están las comparativas de cantidad de dinero destinado para la inversión de cobre y utilidades, por ejemplo, para las empresas mineras de cobre. Han cambiado con respecto a ahora la influencia del índice de riesgo país de COFACE. Pero creo que eso sería principalmente el entregable, o sea, el índice y cómo tratamos de volverlo endógeno para que ya pueda ser más involucrado con el sistema. Entonces, vamos a ver la manera de cómo algunos
variables exógenas de gran influencia como mineral de cobre bruto extraído, puedo endogenizarlo más y tomar una decisión respecto a índice de riesgo con fase. Ok, ahora tocaría explorar la parte cualitativa y de sensibilidad. Ahora empezaremos con la variable cualitativa. Bueno, las correcciones de la variable cualitativa, que en este caso lo voy a mostrar mejor en el, en el esquema. Bueno, para ver las correcciones que hemos hecho y las mejoras que hemos hecho, pues más que todo hemos cambiado, por así decirlo, lo que viene a ser la condicional, ¿no? Como ha dicho mi compañero anterior, lo hemos vuelto endógeno porque antes era exógeno y estaba medio, ahora lo hemos vuelto endógeno y esto se mide por el dinero total del canon, también por el metros cúbicos de agua de río contaminado y por los dineros invertidos en proyectos públicos, ¿no? Y cada uno tiene pues, su ponderación y como mínimo hemos puesto, perdón, 40, perdón, 20 y como máximo 150. Entonces cada uno tiene acá estos son los valores máximos de cada una de estas variables, valores máximos, y ahí hemos hecho, pues, para cada uno una ponderación para que salga los números de conflictos sociales en el Perú. Todo esto Perdón, ¿me es estás extraído explicando de, o me estás describiendo así en genérico? No me estás explicando todavía, ¿no? Estás hablando así en genérico. sí. Ayer. Bueno, ahora, los números de conflictos sociales en el Perú, ¿de dónde? O sea, los datos extraídos son de la Defensoría del Pueblo, que sí eh, son datos reales que lo hemos extraído. También esto ya lo presenté la vez pasada, así que pues ya son datos reales. El riesgo social también lo hemos cambiado porque también afecta a la variable cualitativa que son los números de conflictos sociales en el Perú. Hemos más que todo modificado esto y pues eso sería por la parte de la variable cualitativa. Hemos modificado esa parte. Y bueno, ahora No, explicaré no, la espérate, variable. no te he entendido nada. Walter, discúlpame. Explícame, ¿cuál es tu variable cualitativa? Profesor, el número de conflictos Número sociales. no es cualitativa. Número de algo es O sea, cualitativo. conflictos sociales en el Perú y lo hemos tratado de cuantificar. No, Por no, eso se escucha cambia el otra número. vez, otra vez. ¿Cuál es tu variable cualitativa? ¿Cuál es la variable que adjetiviza algo? Porque el número de conflictos no es cualitativo, es cuantitativo. Sí, que por eso lo hemos cuantificado. Por eso de la cualitativa se tiene que cuantificar. Y ya, pero como digo, yo tengo que tener una variable que es cualitativa. No la veo. En este- Lo que tú tienes es una variable cuantitativa. Yo y la la expliqué la vez variable, pasada, les expliqué. Yo tengo una variable cualitativa que podría tener un indicador que indique si es de mejor calidad, si hay deficiencia en algo, en fin, ¿no? Las diferentes características se asocian a un indicador. ¿Está bien? Ese indicador, que es la variable cualitativa, se asocia a una variable cuantitativa que tiene un número, una cantidad de algo, cantidad de personas, cantidad de dinero, cantidad de terreno, en la cual yo puedo decir hay deficiencia, está sobrepoblado, lo que fuere. O sea, es sobre la base de una variable de referencia, ¿no? Entonces, si en el cuadrito tú me explicas en esa variable de referencia, cuando está en este nivel, se puede decir que está demasiado, el otro es poco, o se puede decir está bien, está regular, está mal. En fin, cualquier caracterización de cualidad. Y luego claro, eso se expresa en una variable que te dice eso, la variable cualitativa que tiene un nombre, ¿no?
calificación del estado del mercado. Entonces, esa calificación es buena, mala, regular, hasta experto, en fin. Y su indicador es el 1, el 2, el 3, el 4, o un factor, puede ser que se le diga, entonces 0.5, 3.8, en fin, ese es el valor cuando se trata de esta condición cualitativa. Y luego esa afecta a esta otra de esta manera, la multiplica, la divide, establece un rango, etcétera, lo que fuera. Así debe expresarse. Entonces ahí yo no lo estoy viendo. Pero eso Creo que, para subsanar la siguiente y última vez, por si acaso. sí, sí, pero creo que, o sea, lo puedo explicar como lo había, creo que no me expliqué bien. O sea, Sí, no lo es. nuestra variable cualitativa, nuestra variable cualitativa en sí es los conflictos sociales en el Perú, o sea, no el número, solo Los los conflictos sociales. conflictos. No, no. ¿Ya? Ya, no, ese variable, no suena Y lo variable estamos, y lo cualitativa. estamos tratando de cuantificar y le ponemos número de conflictos sociales en el Perú. No, está mal, pues. Así no se hace. Yo ya la vez pasada, mira la grabación de la semana pasada. Una variable cualitativa te dice, esta ciudad es moderna, es muy moderna, medianamente moderna o es tradicional. Esa es la variable cualitativa, ¿correcto? Cuando está en valor 5 es muy moderna, en 4 está moderna, en 3 normal y en 2 que es una ciudad tradicional. Así se indica, ¿no? Es la variable se llama ¿no? Nivel de modernidad. ¿Con qué se calcula? Con otra variable, que es consumo en kilowatts de la ciudad, ¿no? Y yo con esa variable yo voy a determinar si efectivamente... Entonces, esta variable varía dependiendo pues de las importaciones, dependiendo las adquisiciones, el nivel de vida, va variando. Y entonces el nivel de modernidad va a cambiar. Y como le mostré, en este caso modernidad, normalmente cambia escalonando. ¿Correcto? Al comienzo puede ser del nivel más Ujú. bajo y luego va subiendo. Pero hay una dinámica que se produce. Y entonces yo tengo dos variables. Y luego, cuando yo digo que es una ciudad tradicional, eh, otra variable que puede ser, digamos, reducción arancelaria, reducción de las tasas arancelarias, es el efecto que va a tener, ¿no? Tasa arancelaria, si es uno, la tasa arancelaria debe multiplicarse por un factor decimal, ¿no? Una fracción de uno. Pero si estamos moderna, se debe multiplicar por una cantidad, un valor por 2, por 3, ¿no? Lo que sea. Lo que digo, hay una correlación. El efecto también que ser explicado. Si está en este nivel, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer, no? Eso hay que introducir, ¿ya? Para Sí, seguir. profesor. Entonces, vámonos con el atraso. Sí. Ya. Ahora empezando con la variable de retardo, pues primero vamos a dar una pequeña definición de qué son las variables de retardo, ya que son elementos claves en la modelización de los sistemas dinámicos. Y bueno, en este ámbito de la dinámica de sistemas, estas variables representan pues el intervalo de tiempo de intercambio que existe entre una variable y otra, que sería su efecto. Y esto pues en un intervalo de tiempo. Pues estos retrasos temporales pueden originarse por diversas razones, ya sea por la transmisión de la información, producción, etcétera. En este caso, como nuestro modelo es sobre la inversión minera de cobre en el Perú, pues va a ser sobre más que todo la producción o la cantidad de cobre extraído, que eso lo vamos a ver siguiente.
Pues ahora la aplicación del efecto retardo. Las variables de nivel que hemos seleccionado para este efecto retardo son dos, que son la cantidad de dinero destinado para la inversión de cobre y la cantidad acumulada de cobre extraído en el Perú. En la gráfica se ve que la curva azul, que es la cantidad de dinero destinado para la inversión, pues esta ha obtenido, primero, pues, ha incrementado inicialmente rápidamente, ha alcanzado un pico y luego se ha tratado de estabilizar, así hasta luego de crecer ligeramente. Pues este comportamiento reflejaría un periodo inicial de intensa inversión, infraestructura, etcétera. Ahora, por la parte de la gráfica, perdón, de la línea roja, que es la cantidad acumulada de cobre extraído, pues esta muestra la producción, por así decirlo, de cobre en el Perú. Esta línea tiene un comportamiento más ascendente, lineal, por así decirlo. Este crecimiento sostenido refleja la materialización de estas inversiones en el periodo de tiempo, pues, que es el efecto retardo, ¿no? Y esto puede deberse pues a varios factores, bueno, a diversos factores. Puede ser el tiempo que se realizó la inversión, también puede ser los factores de, no sé, de las inversiones, de las maquinarias, etc. Y pues eso más que todo sería la variable de retardo. Walter, pucha que. Ustedes que estaban favoritos en mi apreciación, estaban favoritos, estaba. Pasado, ¿no? Pretérito pasado. Fíjate, lo que estoy viendo, pues, no dice, no habla igual de tu hablar. O sea, dice otra cosa. Ahí lo que me dice es que la cantidad de dinero destinado para la inversión en cobre tiene un comportamiento ascendente empinado al comienzo y se detiene bruscamente, tratando de mantener cierta estabilidad y en el tiempo ir creciendo. Mientras que la cantidad acumulada de cobre extraído en el Perú le llega altamente ese comportamiento, le llega totalmente. Simplemente se mantiene sostenidamente, linealmente creciendo. No hay retardadamente un pico que se eleve y una contención que lo estabilice, lo haga decaer un poquito y luego nuevamente tienda a subir ligeramente. No se ve eso, pues no se ve. Entonces, algo está mal. Y ustedes son los que tienen que descubrir, porque yo tengo que ver un gráfico en el cual el comportamiento de un lado, de una variable, explique cómo la otra variable va a haber sobre él un efecto, luego un lapso de tiempo, va a tener un efecto con un lapso de tiempo, pero que se correlacione con lo que sucede. Es una correlación directa o inversa, ojo, ¿eh? No siempre una variable tiene una relación con otra en una correlación directa, es decir, que corre hacia el mismo sentido, porque hay cosas que aumentan, pero la variable correlacionada más bien se afecta negativamente, es decir, va en sentido contrario. Pero tiene que haber esa correspondencia. Ahora, pucha, yo no he podido encontrar cómo uniformizar la escala, porque vale la pena mirar esto en una escala uniforme para ver cómo efectivamente se da la comparación, ¿no? Aunque da la impresión que son escalas infinitamente, extraordinariamente diferentes, ¿no? Porque uno sube de cero, ojo, de 0 a 3 a la 10, ¿no? ¿Sí? O sea, Dos, por ahí. no, 3. Es 3. No. En tu escala, no, digo, el lomo, tu curva, el lomo Ah, de ok, ok, sí, sí. está en Ya lo 3. entendí. Sí, sí. 3 con ¿cuántos ceros? 10 ceros, ¿no? Mientras que el otro, ¿cuánto está a ver? 3, 6 ceros. Es decir, hay
más de 1000 veces más, 1000 veces más. No, no es comparable, digamos, ¿no? Y claro, acá ¿qué cosa es? Cantidad de toneladas. El otro dinero. ¿Y qué soles o dólares? Es en Soles, soles. todo es soles. ¿Y cuánto sería 3 a la, a la 10 a la 10? Más que el PBI nacional, ¿no? Es bastante grande, ¿ah? Ya, pero bueno, eso a mí de segundo rango, ¿ah? Sino acá lo que tenemos que ver es que las variables muestren un efecto eh, de temporalidad diferenciada, pero que evidencie que efectivamente hay un efecto, una correlación entre una y otra, ¿no? Ok. Hay que revisar, ¿ah? Esto, felizmente hay una semana más, ¿no? Yo estaba pensando ya con la soga al cuello. No, 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 no están con la soga al cuello. En la próxima semana pues, esto puede ser corregido fácilmente. No, no es tan fácil, no, no es tan fácil. Yo digo así nomás para animarlos. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué más? Eso, pues eso sería todo. Ya, joven. Pucha, suerte. Tengo que decirle suerte, ¿ya? Chama. Eso repito, eran mis favoritos, ¿ah? Ahora tienen que recuperar el ranking, tienen que recuperarse en el ranking. Bien, el último grupo. El 2. ¿Están? Sí, profesor, buenas noches. Ahí comparto. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en este caso vamos a continuar con esta parte de la exposición y nuestro tema es el tema de la publicidad de los televisores Samsung y bueno, con mis compañeros estamos conformados por el grupo Hidalgo, Palomino y Sari Rosas. Eh, bueno, en este caso vamos a precisar un poco del caso como tal que vamos a tratar, que va a ser el fenómeno del efecto de la publicidad de Samsung en el comportamiento del consumidor de los televisores Samsung. O sea, es decir, vamos a tratar más o menos de conceptualizar cómo esta publicidad, perdón, de Samsung en general como marca afecta al comportamiento de consumidor de televisores Samsung en específico, en un periodo de 2018 a 2030. Vamos a justamente a conceptualizar esto con el objetivo de poder, como menciono, evaluar el impacto de los anuncios publicitarios que puede realizar Samsung en el comportamiento que tendría el consumidor en específico de televisor Samsung, como menciono. Para esto, para conceptualizar esto, es que vamos a analizar algunos aspectos que sería justamente, como menciono, la evolución del comportamiento del consumidor. Esto como tal lo vamos a ver reflejado en variables, tanto en el Forrester como en el causal, a partir de variables, como menciono, que reflejen directamente cómo es que se desarrolla este comportamiento. Esto lo vamos a representar o cuantificar a través de, por ejemplo, de la cantidad de televisores vendidos o la cantidad de televisores o dispositivos conectados a servicios de streaming que hemos mencionado en los modelos posteriores que vamos a exponer. También vamos a tratar otro aspecto que es el tema del impacto a largo plazo de las campañas publicitarias. Justamente por eso es que hemos tomado un periodo largo, más o menos medianamente largo, para poder justamente evaluar el desarrollo de estas variables que nos van a permitir evaluar, por ejemplo, este impacto, ¿no? Por ejemplo, tenemos variables como los ingresos generados o la disponibilidad financiera que podría tener Samsung en el periodo dado. También tenemos otro aspecto que es el tema de los ciclos económicos y los cambios en el mercado, ¿no? Para el caso de este aspecto es que lo vamos a analizar de igual manera con la disponibilidad financiera de Samsung y con diferentes contextos que pudieran darse en el mercado que se da en el periodo dado, ¿no? En este caso es el Lima Perú y bueno, esto lo podemos analizar a través de variables tal vez demográficas, analizando, por ejemplo, el contexto del mercado potencial, ¿no? Por ejemplo, si como mencionaremos más adelante, si la población aumenta, tal vez podría aumentar la cantidad de dispositivos
de dispositivos o electrodomésticos en general conectados, perdón, demandados o dispositivos conectados a streaming, ¿no? Esto a través del efecto del cálculo de otra en conjunto con otras variables, perdón. Todo esto lo vamos a detallar más adelante en los modelos Causal y Forrester para ver cómo es que vamos a tratar cada uno de estos aspectos. También tenemos otro aspecto que es el tema de las innovaciones tecnológicas y el lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una variable que especifica justamente esto, que es el de la inversión en tecnología, que como expliqué, más que nada no es que se centra en desarrollar tecnología en el Perú, porque estamos tratando el tema de Perú y de Lima, de Samsung Company Perú, sino es más que nada el aspecto asociado por ejemplo, la experiencia de usuario que podría brindar Samsung Company Perú, y para esto es que desarrolla software o desarrolla complementos que permiten justamente potenciar esta experiencia y concretar la compra al final, que es lo que se busca, ¿no? También tenemos otro aspecto que es el tema de la adaptación y las estrategias competitivas que podría realizar Samsung Company, ¿no? Podemos ver justamente la red de distribución o las asociaciones que presenta Samsung para poder distribuir la gama de productos que podría estar ofertando en el mercado peruano. Esto también lo hemos representado a partir de variables que justamente indican estos valores. Y también tenemos otro aspecto que es el tema de la adaptación y estrategias competitivas, ¿no? Bueno, ese es el que he mencionado, perdón. Tenemos otro, el siguiente aspecto es el desarrollo de infraestructuras y servicios, que es más que nada, no tiene tanto que ver con la infraestructura tecnológica o la infraestructura física que podría tener Samsung, sino es más que nada el hecho de- del desarrollo que podría tener en las diversas áreas del mercado de televisores, ¿no? Y también, de alguna manera, cuantificar la respuesta del consumidor. Esto, por ejemplo, lo hemos tratado y lo hemos manejado a partir de lo que recomendó el profesor la semana pasada, que fue justamente, como nos pondrá mi compañero, el tema de la variable cualitativa, ¿no? De tratar de no agrupar todas las actividades publicitarias, o en este caso los anuncios publicitarios, porque claro, todas no son homogéneas, ¿no? Dependería mucho del medio en el cual es que se publicita o se refleja esta publicidad. Por ejemplo, hemos averiguado, y en este caso podría ser por medio del señal abierta, que en este caso serían los televisores, por medio del streaming o por medio a través de redes sociales, ¿no? Cada uno de estos medios y por los cuales se realiza la publicidad tiene diversos efectos en la percepción del consumidor, ¿no? Esa es la variable cualitativa y de alguna manera en la fórmula la vamos a explicar, pero más que nada es eso, ¿no? Tratar de agruparlo, los diversos medios para poder recién ahí realizar la aplicación o el emplearlo en la fórmula para poder justamente asegurarnos de que estas variables, sus elementos sean homogéneos, ¿no? Y poder tener un resultado más adecuado. Bueno, principalmente ese es el caso y le voy a dar paso a mi compañero para que continúe con el causal. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en este caso de causal no han tenido diversos cambios, solamente algunos tipos de cambios entre las relaciones, pero las variables en sí siguen siendo las mismas. Por ejemplo, aquí hemos enfocado el problema, como nos había mencionado entre veces anteriores, que nuestro tema tendría que ir más enlazado a lo que era la publicidad. Y eso es lo que estábamos haciendo, que en este caso enfocándonos al gasto de la publicidad en redes sociales, que va a converger del gasto destinado a la publicidad. Y de este gasto destinado a la publicidad en redes sociales se van a medir por las cantidades de interacciones totales, tanto en diversas redes como Facebook, Instagram, TikTok, en los diversos redes que aparecen. Eh, y a su vez, estas cantidades de interacciones pueden depender también de qué tantos productos se van a ofertar o promocionar, en este caso los televisores. Por ejemplo, en lo que es algunos reels de Facebook, nos aparecen hasta 3 marcas diferentes de televisores que se promocionan por ejemplo, en más o menos una hora. Y este mismo de cantidad de productos ofertados afecta también a esta cantidad de interacciones, ya que va a haber más promociones y más productos que se van a publicitar. Y de aquí se va a alcanzar una cantidad de público, que en este caso va a tener, va a ser medida, por ejemplo, por los diversos clics, por los diversos likes que se van a dar en estas publicaciones o comentarios, que va a reflejar en la variable, va a afectar la variable que son las personas que tienen una opinión positiva de la marca. En este caso, Marcos, esta es una como interrupción, una interrupcióncita. Sí, disculpe, profesor. No, explícame, ¿qué cosa es cantidad de productos ofertados y promocionados por Samsung? ¿Qué es cantidad de productos? Por ejemplo, estos son los productos a los que se le da
mayor énfasis en dar una publicidad. Por ejemplo, la nueva marca de los televisores o incluso alguna promoción que se quiere dar a conocer. No, no, entonces no puedo sumar. Ambas cosas son de cosas distintas. O sea, una cosa es cantidad de marcas, ¿no? ¿Cantidad de marcas? No, ¿qué cosa me he hecho? O sea, ¿qué cosa es esa variable de cantidad de productos? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa está midiendo? Los distintos modelos de televisores que son ofertados o promocionados. La cantidad de modelos, Los modelos únicos, ¿no? cantidad de modelos. Así es. ¿Por qué no le pones cantidad de modelos? Esa es la impresión. Cantidad. Porque da la impresión que es la cantidad de productos que se ponen al mercado. Pero no, acá estamos hablando de cantidad de modelos, ¿no? Así es, profesor. Cantidad de modelos. De televisores. De televisores. Ya. Ya, continúa, disculpe. Disculpe por la confusión de la variable. Entonces va a aumentar lo que es la cantidad totales de las interacciones en las redes sociales que va a alcanzar un público. En este caso, el público objetivo, que es la gente que quiere tener un televisor. En este punto va a haber algunos que tengan la percepción positiva de la marca. Eso va a depender de diversos factores, por ejemplo, lo que sería el gasto en la innovación de la empresa o incluso su experiencia de usuario, que eso se verá más adelante, y que va a afectar al final todo la cantidad de televisores Samsung vendidos. Perdón. Escúchame, otra vez. La cantidad de personas que tienen una opinión positiva de la marca, tú me dices, dependen de diferentes factores. Pero esos factores yo no los veo. Pero es que, por ejemplo, aquí queríamos hacer una relación entre la tecnología, la inversión en la tecnología y los televisores, pero como tenía unas relaciones muy cercanas, decidí, por ejemplo, omitirlo. No. Otra vez. Cantidad de personas que tienen una opinión positiva de la marca. Depende de la mayor cantidad de público alcanzado con la publicidad. Ya. Y depende de cantidad de búsquedas relacionadas con las palabras. ¿De eso depende o de eso lo calculas? Se calcula eso. Por eso, acá la idea es la relación causal. No de dónde lo estás calculando. Ya bueno, pero yo creo que ahí hace falta enriquecer ese hecho de esa variable respecto a qué lo está causando. Lo veo ahí, lo explicas bien, pero no lo veo en el causal. Continúa. Y bien, bueno, al final va la cantidad de televisores Samsung vendidos. En este caso, aquí está una variable, lo que es, etcétera. Queríamos verla, bueno, aquí los que nos había mencionado de la última clase que no es buscando, que era la capacidad de gasto. En este caso nos había dicho que concentrarnos en lo que era clase media, que a su vez va a salir, por ejemplo, un gasto, bueno, tienen diferentes gastos, por ejemplo, gasto de alimentación, en este caso para los televisores va a ser destinado a un gasto al entretenimiento. También este gasto de entretenimiento puede ser destinado, por ejemplo, a los videojuegos, bueno, en este caso para relacionarlo con ese. Y el resto no había ningún cambio significativo en el resto de las variables. Marco, esta cantidad de gasto mensual de la población de clase media es que es un promedio. Así es, un promedio. Justamente la clase pasada la habían dicho, pero como dijo, por ejemplo, nos habían recomendado enfocarnos en una clase social. En este caso, la clase media. Está bien. Para que no haya muchas variaciones. Ya. Que varía, digamos, ¿no? Varía con el ingreso monetario de la PEA. ¿Cómo que varía con el ingreso monetario de la PEA? Es que el total de ingresos monetarios de la población económicamente activa es de la cantidad de ingresos en dinero.
No, no por eso. ¿Puedo repetir, disculpe? Digo, este ingreso monetario promedio de la PEA, estamos hablando de toda la PEA, ¿no? Ujú. Y de eso depende la capacidad de gasto de la población media. Sí, profesor. Acá hay una gran simplificación, pues, ¿no? Porque la capacidad de gasto de las personas dependen de una serie de factores, no solamente que está creciendo el promedio de ingreso o bajando el promedio de ingreso, ¿no? Porque así como sube tu ingreso, sube tus gastos. ¿Está bien? Pero, digamos, yo subo mi gasto que puedo destinar a la diversión, como en este caso, al divertimento, al entretenimiento, en la medida de que también yo no gaste tanto en otros aspectos como en alimentos, en medicinas, ¿no? Sino que yo lo veo bien reducido, como que igual, yo calculo la capacidad de gasto posiblemente el ingreso monetario, más que genera un efecto causal. Esa es mi observación. Ya Marco, continúa. Por ejemplo, justamente lo que mencionó, podemos ver la dependencia de capacidad de gasto en entretenimiento en referente, por ejemplo, vamos a añadirle a las que son una variable de canastas básicas, de tecnología, a los enfoques que dan, en este caso, las personas. Bueno, en el resto de las variables Ya. no ha habido ningún cambio. Continuamos. No. Ahora pasaremos a hablar de la variable cualitativa. En nuestro caso es la corrección de la variable cualitativa, que lo que hemos hecho es diversificarlo. Profesor. Por eso nos dijo no podemos sumar variables que no son homogéneas. En este caso serían los tipos de publicidad, así como lo mencionó mi compañero Eric. Lo que hemos hecho es separarlo y segmentarlo por canales. Son 3 tipos de canales que hemos considerado, que ahorita lo mostraré. Son el canal streaming, está acá, son tasa de incremento. Los canales, cantidad de anuncios publicitarios en televisión, en señal abierta. Y por último, la cantidad de anuncios en redes sociales. Estos 3 se van a sumar a lo que ya había antes, que era nuestra atención al cliente, por así decirlo, que era simplemente una división entre cantidad de quejas y evoluciones atendidas, entre la cantidad de quejas y evoluciones totales que existen en las marcas Samsung sobre televisores. Y luego, esta es nuestra función, que es simplemente la división, como ya lo mencioné, que es nuestra atención al cliente y que multiplica a la tasa de incremento en el streaming. Lo que hemos querido hacer acá es una misma afección. ¿Qué quiero decir? En la red social, la televisión abierta y el streaming llegan de diferentes formas a los usuarios y de diferente forma masiva. Las redes sociales tienen un mayor impacto porque la mayoría de gente usa acá en todo momento, por lo tanto abarca y llega a más personas. Y así sucesivamente. Por eso le hemos dado una afección de 2 a redes sociales, una de 1.5 con multiplicación y una de 1.65 a televisión. Tratando de, por así decirlo, tratar de modelar cómo sería esta llegada de incremento de anuncios de televisión a los usuarios. Esta variable varía de 0 a 1, como podemos verlo acá. Varía de únicamente 0 a 1 y que, como ya lo mencionamos, la dividimos en 5 categorías, que son muy mala, mala, buena, que vemos acá. Muy mala, mala, buena o neutral, buena y muy buena. Que son de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 1. El 1.5 no tomen en cuenta porque al final nunca llega a más de 1. El máximo es 1. Pues no importaría si pongo 1 o 1.5. Okay. Bueno, el modelo una vez que se... Dígame. Sebastián, ya. La variable cualitativa es afección de la percepción de la marca, ¿no?
La variable relativa es percepción de la marca. ¿Es la variable cualitativa? Sí. Que la percepción de la marca... Lo que hacemos en... Es que me confundiste cuando me dijiste es Lo que uno... hacemos en afección es simplemente un truco para poder... Uno y se No categoriza. se dice truco. En ingeniería de sistemas se llama artificio. En ingeniería de software se Artificio, llama sí. truco. Se llama truco. Escucha. Artificio. eh, Es que lo hicimos de esta forma para que sea más entendible. ya, no, pero yo no lo entiendo. O sea, ¿entendible para quién? Para ustedes. Escucha, otra vez. La Es que percepción de la marca, en general, ¿a qué te refieres? ¿A que si la gente percibe bien o mal la marca? No. A la mayor exacto. cantidad, menor cantidad. ¿Esto por qué lo consideramos? No, explica Ajá, qué cosa quiere una percepción mala, mala. dígame. No, explícame qué cosa Muy significa mala, neutral. muy mala, mala, regular, buena, muy buena. 5 Y muy bueno. Ajá. Sí. son 5 valores, 5 características que puede tener percepción de la marca. ¿Sí? Sí. Ya. Pero, y eso lo estás calculando a partir de otras variables, cantidad de quejas. Sí. A ver, entonces, vamos hacia, acá dice cantidad. Mira, a ver, Y cantidad de quejas, la cantidad de publicaciones comentarios. acá hay una redundancia, cantidad de quejas y devoluciones totales con cantidad de quejas y devoluciones atendidas. Los dos afectan que son, está contenido en el otro y tú lo estás colocando 2 veces hacia la percepción de la marca. Hay una variable exógena y factor de la tasa inicial de nuevas campañas, que es exógena, ¿qué significará? No lo sé. Y tienes cantidad inicial de quejas, cantidad de quejas de En euros. realidad esto es una división. Por eso, hay que simplificar pues, esta condición de entendimiento de cuál es la percepción de la marca. Porque acá estás poniendo varios factores que quién sabe que alguno de ellos sea aquel que va a determinar esa percepción. Entonces, lo que te digo, ya. Se dice que la percepción es muy buena cuando. ¿Cuándo qué? Cuando qué se dice que es muy buena. Cuando pongamos un ejemplo práctico, No imaginen que me en una pongas televisión ejemplo pública práctico. es como lo... No quiero ejemplo práctico. Quiero que me digas en qué condiciones se produce una percepción muy buena. Cuando la cantidad de quejas, devoluciones totales y atendidas, el porcentaje de esa atención es cercano a 1 y a su vez las tasas de incremento en campañas publicitarias son altas. Ya, y si son altas las campañas y el otro factor que me dijiste es las quejas son, El porcentaje de atención. el porcentaje de atención son buenas, son bajas, no, porcentaje de atención son altas, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es la correlación? Yo necesito un cuadro en la cual esa lógica que vas a poner en ese conjunto de esa relación, digamos, en ese lenguaje estructurado, ¿no? Ya puesto, lo puedas explicar en un cuadro, en la cual me digas cuáles son las condiciones, porque tú estás correlacionando varios factores, cuáles son las condiciones que califican a una situación como muy buena, buena, regular, mala y muy mala. Yo tengo que verlo para que explicarme, porque querer deducir de estas operaciones, más cuando tiene factores internos que multiplican, ¿no? 1.5, en fin.
hay una situación ahí que no me resulta muy claro. Ahora, ¿tú estás en la universidad ahorita? Entiendo. ¿Ah? No, estoy en mi casa. No, bueno, en la casa de mis abuelos. Ya, no, ya está bien. No estás en la universidad. Pero donde No, estás, la señal no sé si es mi no, no es buena mi señal, señal. la tuya no es buena. Sí, no es buena mi señal en la casa de mis Ya, abuelos. ya, entonces, más despacio. Cuando hablas muy rápido, hay cosas que se pierden. Mejor Ok, despacio. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. No lo estoy entendiendo bien. De repente está bien hecho, pero no lo estoy entendiendo. Porque percepción es un solo valor, no es un cálculo, es un solo valor. Que dependiendo de diferentes valores, puede llevar a eso. Pero eso debes explicarlo en una tabla. ¿Está bien? sí, Así que entiendo. debería darse. Ahora yo también tengo que ver, porque el contexto de esas cantidades de cosas que están relacionadas, a primera vista, hay una variable exógena, te decía, hay una redundancia, porque la cantidad de quejas y devoluciones influye doblemente en ese cálculo, por un lado y por su mismo lado, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que verlo, lo revisaré, pero yo pienso que debe estar muy claro qué cosa es la variable exógena, perdón, qué es la variable cualitativa, qué cosa, o sea, a qué se refiere, qué tipo de indicador, de valor va a tomar para indicar que es tal o cual cosa y sobre qué base se calcula, explicando bien, o sea, esa combinatoria que estás diciendo. Entiendo. Y luego, ¿cuál es el efecto que va a tener sobre otro factor? ¿Cuál va a ser el efecto? Si es muy mala, el efecto va a ser contra esta variable, ¿no? Eso es lo que hay que hacer con mayor claridad. Ujú. Muy bien, continúo. Ok, ok, bueno, como ya mencionamos, se categoriza en 5 y estas tienen una afección principal, lo que es la tasa de impacto. ¿Con qué queríamos llegar con esta percepción de la marca? Es que podemos tener mucha publicidad y mucha inversión en publicidad para campañas publicitarias, pero si la gente o nuestro público objetivo tiene una mala impresión de nuestra marca, no les va a llegar de igual manera de que tuviera una buena impresión. Por lo tanto, lo categorizamos en estas 5 y la afección es en forma de multiplicación a nuestra tasa de impacto. La tasa de impacto es nuestra variable que nos dice de todo el público objetivo que tiene nuestra publicidad, a cuántas personas sí les funciona. Sí, o sea, sí cumple su objetivo, que es llevarlos a comprar el producto o a ver el producto que tenemos, principalmente en nuestra página web. Entonces, si tiene una percepción muy mala, lo que va a hacer en esta percepción de la marca, lo que va a hacer es disminuir nuestra tasa de impacto en 0.3. Es decir, va a ser el 30% de lo que sería regularmente si no fuera muy malo. Si es mala, de igual forma, va a ser 0.6, el 0.6%, o sea, el 60%, disculpe. Si es neutral, que es de 40 a 60, pues no va a tener relevancia en nuestra tasa de impacto porque va a ser multiplicado por 1, entonces va a ser lo mismo. Si es buena, va a favorecer a nuestra tasa de impacto en un 120%, es decir, multiplicarlo por 1.2, y si es muy buena, va a multiplicarlo por 1.5. Y esta es nuestra tasa de impacto, que principalmente la tasa de impacto afecta a la cantidad de usuarios que ingresan a las plataformas en línea de Samsung mediante la variable de usuarios registrados. Podemos ver la variable aquí. Si vemos acá, la línea azul es la cantidad de usuarios que ingresan a las plataformas en línea de Samsung y la línea roja es la tasa de impacto, ya cuantificada por 0 o por 60. Entonces, podemos ver que la tasa de impacto aumenta, la tasa de impacto aumenta en periodos cercanos o en el mismo periodo donde se realizan los mundiales que hemos nosotros propuesto, que es 2019 y 2022. Estos subidones, por así decirlo, estos incrementos abruptos, son las fechas donde se realizan mundiales. Pero Bueno, tú has colocado ahí para comparar ese impacto respecto a la cantidad de usuarios, ¿no? sí, 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 eh, pero mira, a primera vista tiene una variación bien drástica, ¿no?
de 0 a 2, ¿no? Pero son variaciones drásticas. Sin embargo, el efecto sobre la cantidad de usuarios no es así, ¿no? Sí, O me equivoco. principalmente es porque la cantidad de usuarios, como es una variable de nivel, en realidad está mal graficado. Esto lo que tendría que graficarse, si me permite, es usuarios registrados, ya que es la principal donde afecta. Y podemos ver que los usuarios registrados sí tienen la misma coherencia. Ya, pero ahí parece que lo que tú calculas, los factores que están interviniendo, están concurriendo. Porque si va a haber un impacto, ese impacto va a generar para un efecto de comportamiento que viene, no en ese instante. Entonces acá lo que hay no es una correspondencia causal, sino un mismo cálculo. Un mismo cálculo, por eso tiene, si bien en dos valores diferentes, en el mismo instante se produce esos cambios. Por eso vamos a ver cómo se ve cuando realmente sucede el efecto que estás queriendo sostener. Y eso se da con una suerte de un tiempo, una temporalidad distinta, en comportamientos diferenciados, pero mira, son idénticos, sino en niveles distintos, ¿no? Pero son comportamientos idénticos. No que genere un efecto de cambio y de ruta distinta, sino es idéntico. Muy bien. A ver, continúen. Ok, ahora le paso a mi compañero Eric para que presente la variable de trazo. Bueno, continuando, vamos a explicar la parte de retardo. Listo. Bueno, vamos a explicar cómo es que hemos incorporado el retardo en el diagrama de Forrester, en este caso en nuestro modelo. Lo hemos incorporado principalmente en dos variables. Esto lo hemos hecho así, luego de analizarlo correctamente, que consideramos nosotros, dividirlo en dos, principalmente porque reconocemos que hay dos tiempos, están más relacionados al tema del abastecimiento que realiza Samsung por parte de sus productos, en este caso los televisores. Considerando esto, es que nosotros lo hemos dividido principalmente en dos delays o en dos retardos, que son, digamos, mm, por parte, como mencioné, del mismo abastecimiento, pero se dan en distintos escenarios. Es por eso que lo hemos diferenciado. El primero es el retardo por parte del abastecimiento internacional y el segundo es el retardo por parte del abastecimiento local. Por parte del abastecimiento internacional, lo que queremos decir es que este retardo significa o representa el hecho de que cuando se transportan los productos para poder realizar el abastecimiento correspondiente aquí en Samsung Company Perú, los productos como en este caso los televisores o los demás electrodomésticos que podría ofertar Samsung, se realizan desde sucursales como por ejemplo Corea del Sur o China, que es donde se fabrican principalmente. Ese transporte se da en vía marítima o terrestre o aérea, dependiendo del medio en el cual se escoja. Ese transporte tiene un tiempo de demora, entonces es justamente que lo que queremos representar con este delay. Por parte del retardo del abastecimiento local, quiere decir que es cuando el producto o el producto en sí, el electrodoméstico, lo que se desea ofertar, llega acá al Perú, pero se realizan aún procedimientos logísticos o procedimientos de aduanas que también tarda un tiempo para poder recién enviarse a los centros de distribución de Samsung, que es donde luego se va a enviar a los distribuidores luego. Esto lo hemos hecho así principalmente porque justamente como hemos analizado el tema del COVID, es que reconocemos, por ejemplo, que estas etapas han tomado distintos valores en distintos escenarios principalmente. Como por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en una etapa de inicios de pandemia, en donde acá todavía en Perú no se daban las medidas correspondientes de bloqueo para la importación y exportación, en otros países ya se daba. Y justamente estos países que tenían restricciones de exportación, que eran en este caso principalmente en un inicio China, por ejemplo, en un inicio, fueron justamente los centros de abastecimiento que eran para acá, para Samsung Company Perú, eran que los tenían bloqueados, ¿no? Entonces, pese a justamente acá el tiempo de retardo que se daba
justamente como menciono, los procedimientos logísticos de aduanas o demás que se podrían dar, no había variado. Ese tiempo de retardo que se daba en la importación de los productos por parte del extranjero sí había variado, ¿no? En este caso era alto, ¿no? Entonces, no, entonces justamente por eso es que lo hemos diferenciado. Bueno, viéndolo en el modelo, por parte del de Forrester, a ver, voy a presentar primero las gráficas. Analizando estos retardos y aplicándolos en el Forrester, es que hemos obtenido estas dos gráficas principalmente, y luego vamos a analizar la correlación que tienen con las demás, pero hemos obtenido que principalmente, por ejemplo, la gráfica de cantidad de televisores entregados por almacén, que son luego la cantidad de televisores que se van a enviar a los centros de distribución de Samsung, y ya luego Samsung los va a vender o los va a enviar a los distribuidores minoristas. Es que vemos que hay una fluctuación, principalmente como menciono, la etapa del COVID. La etapa del COVID y ese fenómeno lo hemos representado principalmente para poder ver o interpretar cómo es que ha desencadenado qué es lo que ha desencadenado, perdón, este hecho en las demás variables y el contexto en el cual se está dando también de las variaciones de las demás, ¿no? Bueno, también tenemos el hecho de, por ejemplo, de la cantidad de stock de televisores que es a donde se le va a suministrar, que es decreciente, ¿no? Analizando esto es que nosotros tenemos que recordar cuál es el objetivo principal del trabajo. El objetivo principal del trabajo, como lo mencioné en un inicio, es poder, en síntesis, poder analizar de manera dinámica las variables para poder tomar decisiones estratégicas en pro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, beneficios o oportunidades de mejora, ¿no? Esto en el sentido de que, por ejemplo, tiene que haber sincronía entre la cantidad de stock de televisores y la cantidad de ofertas que se realizan, ¿no? Porque si no, esto podría afectar negativamente a la percepción de la marca. Entonces, en este mismo contexto, es que justamente vemos o analizamos aquí que la cantidad de stock de televisores está decreciendo. Entonces, ahora el hecho consistiría en poder analizar si la cantidad de televisores vendidos de Samsung está aumentando o está decreciendo, ¿no? En primera instancia, debería estar decreciendo por el mismo hecho de que la cantidad de televisores Samsung está decreciendo, ¿no? Esto representaría, como menciono, una sincronía correcta que debería haber entre lo que se oferta y lo que se obtiene en el almacén, ¿no? Y eso lo vamos a comprobar en el Forrester. Basta. Bueno, la cantidad de televisores en stock, como menciono, es esta era la variable. Entonces, vamos a ver la cantidad de televisores vendidos de Samsung, que si bien ha tenido una etapa decreciente, que es en la periodo del COVID, en síntesis, los valores que toma, después, posteriores al COVID, posteriores a la pandemia, son crecientes, ¿no? Y esto se da principalmente voy a explorar la otra variable para poder justificarlo. A ver. La cantidad de televisores vendidos de igual manera está creciendo. Entonces habría que analizar en relación a la tasa de participación que ha tenido Samsung en el mercado, a ver si es que... Acá hay un efecto extraño que se produce, que es el de estos picos y estas variaciones fuertes, abruptas. Esto lo hemos analizado en grupo y la explicación más sensata es que está incorrecto el modelo de Forrester. Está incompleto, más que incorrecto, diría yo. Y diría que está incompleto por el hecho de que solo estamos considerando un producto principalmente, que es el que afecta a la disponibilidad financiera de Samsung. Y esto desencadena, perdón, en el efecto en el efecto del cálculo de las demás variables. Eh, Esto justamente como menciono es que produce esto en el sentido de que cuando se compra o pues se abastece este producto, la disponibilidad financiera de Samsung decrece abruptamente y luego crece por el retorno de esta inversión que se realiza en el producto, en la importación y la posterior venta. Esto es en síntesis la explicación de que se le podría dar a por qué las variaciones abruptas que se presentan en gran parte de las variables relacionadas al producto en sí y a la venta o a la oferta que se realiza. Ahora, hay un tema también que es el tema de, por ejemplo, como mencioné a un inicio, la definición y la determinación de los valores de estas variables, de estos tiempos que se van a dar en los delays. Estos tiempos que se dan en los delays, si bien acá nosotros lo hemos puesto como valores constantes, como valores fijos, en sí deberían de estar, esta es una duda que tengo, profesor, que es más que nada que estos valores en sí deberían de estar contenidos en el modelo también como tal, o sea, deberían estar sujetos a variaciones de otras variables también.
lo correcto debería ser que sí, ¿no? Es lógico que sea que sí. De hecho, es lógico que sea que sí en el mismo sentido que, por ejemplo, nosotros, para este factor de inversión esa es otra variable, para este factor es otro factor, perdón, para este factor de inversión que está destinado a la importación de Samsung, por ejemplo, que si bien es parte de los gastos parte de uno de los gastos que realiza Samsung, nosotros lo hemos asociado a un porcentaje, o está asociado, perdón, a la cantidad de televisores vendidos que se realizan en el mercado peruano, ¿no? Y esto tiene sentido porque este factor debería ir variando conforme la demanda aumenta en el mercado peruano, ¿no? Más allá de que si uno realiza ventas o no realiza o realizase ventas, el hecho de que haya una oportunidad de obtener ingresos en algún mercado hace que por lo menos en este caso la empresa Samsung pueda incurrir en dicho mercado, ¿no? Abasteciéndose en este caso de más televisores. De ahí ya tendríamos que analizar el efecto de, por ejemplo, si es que se concretan o no las ventas con la variable de televisores vendidos, ¿no? Pero, por ejemplo, esta variable, lo que voy es que esta variable la hemos tratado de introducir en el modelo, estableciendo esta relación a partir de otra variable que varía también. Entonces, mi pregunta es esa, más que nada, no sé si estos tiempos de aquí, que son valores fijos, como lo hemos puesto aquí, que son más que nada para representar el delay, también tendrían que estar sujetos a variaciones que se realicen dentro del modelo, o es que sería lo correcto, tal vez porque son retrasos, considerarlo como valores fijos. Fíjate, primero, cuando todo un sistema económico se modela, hay variaciones que se dan en condiciones que también el modelo debe estar establecido. Hay variaciones que se van a dar que explican, digamos, el quehacer productivo y que explican el aprovisionamiento, sea de insumos o sea de productos finales, que tiene que ver, entre muchas cosas, que estás en niveles, digamos, previamente establecidos, a veces porcentualmente, a veces en cantidades establecidas, del nivel de stock que te permite atender en una proyección de tiempo algo, las compras, los pedidos o la demanda. Y en base a esas condiciones que se pueden establecer o que porcentualmente se calcula, yo digo, mi stock está al 10% de la demanda que estoy teniendo ahorita, yo debo hacer mi requerimiento de importación. ¿No? Y entonces, cuando se da esa situación, yo genero un requerimiento de importación y el tiempo que demore, el retardo que demore es pues la llegada del pedido, la acción de atender y el transporte, ¿no? Son 3 niveles que podrías incorporar para generar ese tiempo. Porque si trata del 10%, si se trata de porcentaje, es muy dinámico. El porcentaje respecto a algo, ¿eh? La demanda por atender, los pedidos pendientes, en fin. Porque ese porcentaje es variado. Es decir, el valor que sale del porcentaje es variado, porque el nivel de pedidos aumenta o disminuye. Cuando se trata de televisores, por ejemplo, lo lógico es que también incorporen un factor, ese factor sí vale, factor exógeno de la estacionalidad. ¿Cuándo venden más televisores? Tú lo has dicho, cuando hay espectáculo para poder ver, ¿no? Ahí hay una condición que altera el comportamiento normal. Pero también se da en épocas de ingresos extraordinarios, como es 28 de julio, o sea, fiestas patrias y Navidad. Y viene la gratificación. Entonces, tienes que sacar esas estadísticas reales para ahí incorporar un factor de... Ustedes han puesto pulso, ¿no? No es un pulso mensual, pues no puede ser, pero en un momento determinado tienes que subir un escalón, porque son el momento de crecimiento de capacidad de compra. Y eso
hace variar, porque, digamos, si crece la población, crece la cantidad económicamente, digamos, activa, el desarrollo de esas variaciones va a ser distintas. Pero que, digamos, cuando tú me dices, debo considerar el tiempo de atención como un factor. No es necesariamente así, ¿no? Sino que yo hago el pedido, hay un tiempo de atención, ¿no? Y de envío, y ahí yo genero el retardo dependiendo del volumen que voy a pedir, porque va a depender también del porcentaje que yo he estimado, que eso es un factor que debo colocar en algún lado, ¿no? Que es el factor del requerimiento. Le llaman punto del requerimiento o punto del pedido. Tiene un valor, esa variable tiene una denominación conocida. Cuando Wong vende productos importados, hay un punto de nivel de stock que es el punto de requerimiento, que calcula, no es fijo, ¿ah? Ellos dicen, hay tal movimiento, se está produciendo 50 productos que se venden diarios, entonces en el próximo 3 meses se calcula que va a ser tanto lo que se puede vender. Y eso está además ajustado a una curva de comportamiento, es decir, está subiendo la venta, 50, antes fue 40, 30, y eso lo proyecta, y luego de eso, si hay un porcentaje, una cantidad que va a cubrir los próximos 3 meses, se hace el pedido ya, y pum. Y el tiempo que demora, repito, es un tiempo que da, porque tú pones en el flujo ¿cómo se dice? Las solicitudes que estás haciendo, porque son solicitudes que vas a hacer diarias, que se van acumulando y en un momento determinado te lo atienden, ¿no? Y así se genera el tema del atraso, del tiempo de demora. Pero yo lo que digo, hay un factor que es cómo yo genero la reposición del stock, que ahí no está muy bien craneado, hay algo, lo están impulsando así de una manera bastante, ¿no? Es en virtud de un valor que está en una variable. Como digo, hay formas de calcular el volumen de la demanda en proporción a la cantidad de stock que actualmente tienes. Ahí tiene que buscar una racionalidad que genere un efecto, ¿no? Un efecto sobre la variable. Bueno, todo eso hay que hacer el ajuste. Tiempo parece que se nos ha ido. Me está sonando la campana. Y la próxima semana vamos a volver a revisar. ¿Ya? Yo espero que la próxima semana lo cerremos completamente para que la última presentación ya sea digamos, la presentación en frac, ¿no? En vestido de diversión, ya salir. O sea, hay que hacer esos ajustes. Yo, la verdad, que el grupo 1, yo lo daba por favorito, ¿ah? Yo acá hubiera apostado con mis hijos. Este va a ser el que saque la mayor. Pero ya no, cambió la arquitectura digamos, de cercanía a la solución. Pero en todos los casos, ¿saben? El que estaba hace algún tiempo, ustedes me escucharon, el grupo 4, y yo casi lo despido. Pero no, de pronto han ido no sé a dónde y se han traído cosas que lo han resuelto, lo han ajustado bien. Entonces todos están en carrera. No, a nadie le puedo decir chao, pero sí tienen que hacer las correcciones sobre los comentarios que les he hecho. Eric. Pero solo disculpe, sí, no sé si de repente, por favor, en el poco tiempo que queda, ¿podría dar alguna especie de comentario con respecto a nuestro caso que hemos escogido actualmente? Si es que es correcto o habría que hacer alguna modificación más. Es que lo hemos comentado, pero bueno, parece que no, que no No, hubo... la que ya han hecho, ya lo han hecho. Hay que hacer ajustes para poder mejorar lo más que puedan para llegar al final. Ya es muy tarde
no de la hora de ahorita, sino muy tarde para toda la trayectoria de cambiar el caso. Para No, nada. no, no, pero lo menciono más que nada porque nosotros no teníamos tema de asignación del caso como tal. Entonces lo pregunto más que nada si el nombre va acorde a lo que estamos desarrollando con nosotros como tal. O sea, la No, descripción del caso. no, no, ya lo que han llegado, o sea, el tema de mirar más el tema de la publicidad es un aspecto, digamos. Ya déjenlo en esa participación que no es tan protagónica, que digamos, sino ya es más la comercialización, el ciclo comercial de Samsung, ¿no? O sea, el tema de publicidad queda como un factor más, ¿no? No el factor más determinante. No, no, en eso tranquilos, ¿no? O sea, yo les doy el tema y yo espero que se concentren en el tema central, pero si no lo hicieron, ya vamos con lo que hay. Ya estamos a estas alturas, es cerrar como bien se pueda el modelado, ¿no? Lo que a mí me interesa es que ese modelado, pensando el causal correctamente, el Forrester sin variables exógenas, pues, buscando eliminar todas las variables exógenas. Hay unas que son lógicas y otras no, ¿no? Y finalmente que corra. El tema, ¿por qué se pone variables cuantitativas y de atraso? Porque normalmente a nivel mundial esos son factores que deben estar bien claramente puestos y verse, ¿no? Lo que veo que no se ve bien, ¿no? Ahí no se ve atraso, se ven dos curvas completamente disociadas. El tema no está bien explicado, en algunos casos también la variable cualitativa no se explica bien. Entonces, eso hay que corregir, se puede hacer. Falta, o sea, hay la oportunidad la próxima semana. Voy a poner la actividad para que ello suceda. Ya jóvenes, nos encontramos entonces la próxima semana. Muy buena semana.